Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidenta, y muchas gracias por la comparecencia, señora ministra, aunque, bueno, es una comparecencia que desde julio, en que se celebraron las elecciones y el Gobierno ha estado en funciones, es la primera que se produce. O sea, se han pasado ustedes prácticamente un año sin comparecer ni dar ni una explicación sobre su gestión. Y sobre su gestión, su comparecencia deja mucho que desear, porque talmente parece que hubiese tomado usted el cargo por primera vez en la historia. Nos habla usted de planes a futuro, de planes ambiciosísimos a futuro, pero no nos habla de lo infructuosos que algunos de esos planes han sido en el pasado. De hecho, es llamativo porque empieza usted su intervención, señora ministra, con una cuestión interesante. Habla usted de las preocupaciones de los españoles. Sí, señora ministra, las preocupaciones de los españoles. Tome nota. Una de las principales preocupaciones de los españoles es precisamente la separación de poderes, o la ausencia de separación de poderes en este Gobierno, y a la cual usted colabora con un carácter absolutamente protagonista, señalando usted a jueces con nombres y apellidos, acusándoles de prevaricar. Señala usted a empresarios también con nombres y apellidos, por un lado amenazándoles y por otro lado acusándoles de forma directa de ser, pues, prácticamente los culpables del cambio climático. Tanto que los señores del PNV han tenido que salir a regañarle. En definitiva, señora ministra, nos encontramos con una intervención en la cual expone sus planes para el Ministerio. Pareciera usted que nunca jamás había tocado el poder, y unos planes que además se pueden agrupar en dos partes. Por un lado, eslóganes vacíos de contenido, y por otro lado, eslóganes que son objetivamente falsos. Entonces, habla usted de la despoblación. Señora ministra, la principal culpable de la despoblación es usted. Bueno, vaya por Dios, no. Es que les está usted quitando las posibilidades de vivir y trabajar a los españoles que viven en esa España que usted llama despoblada. Sin ir más lejos, la medida que adoptó usted, de acuerdo con el Partido Popular en Andalucía, que fue para la zona de Doñana indemnizar con 100.000 euros por hectárea a aquellos agricultores que cesasen la actividad. Están ustedes expulsando del mercado a nuestros agricultores. Siguen ustedes, en general, con una PAC en la cual sí que han influido mucho en Europa, que básicamente establece una serie de normas absurdas para nuestros agricultores que prácticamente les expulsa del mercado. Con la otra mano, estimulan ustedes subvenciones para la agricultura intensiva en Marruecos. Se ve que en Marruecos no hay problemas de agua. Se ve que el agua de Marruecos es diferente a la de España. Se ve que si en Marruecos se colabora en la desertificación, a España no le afecta. Parece ser. En fin, colaboran ustedes para subvencionar en Marruecos, entre otras, la instalación de plantas de cultivo del olivo en intensivo, y acto seguido colaboran también en la importación del producto elaborado y cultivado en Marruecos en competencia directa con los agricultores españoles. En definitiva, señora ministra, se rasga usted las vestiduras por la despoblación cuando es usted quien está expulsando a nuestros agricultores del campo, o no expulsándoles, bien, haciéndoles la vida tan difícil que terminan yéndose ellos solos. Y todo lo justifica en un solo motivo, que es el cambio climático. Para usted es el axioma. Y luego lo relaciona directamente con la actividad de los agricultores, de la industria, como si agricultores e industria fuesen directamente los culpables de su axioma. Es decir, usted quiere expulsar a los agricultores, quiere cerrar la industria, supuestamente para frenar el cambio climático. Y dice usted, no, las personas mayores que fallecieron el año pasado por el cambio climático, claro, nuestros agricultores tienen que dejar de cultivar porque así conseguirían que
personas dejasen de fallecer por golpes de calor? Señora ministra, ¿de verdad usted está señalando a nuestra industria, a nuestros transportistas o a nuestros agricultores de provocar la muerte de personas por golpes de calor? Esta es una parte de los eslóganes que son objetivamente erróneos. Dice usted, debemos hacer más. Bueno, cuando usted dice debemos hacer más, los españoles tienen que entendernos. Les está diciendo debéis hacer más. Porque según usted, ministra, quien tiene que hacer todo el esfuerzo es básicamente el españolito de a pie. Ese es el que va a comprar sus productos más caros, ese es el que va a tener que cerrar su explotación agrícola, ese es el que va a dejar de tener acceso al agua, ese es el que va a dejar de poder faenar en las aguas españolas porque usted va a autorizar la instalación de parques de aerogeneración marítima. Y dice, hemos activado una agenda con los fondos europeos. Bueno, fondos europeos que no han sido capaces ustedes de ejecutar. Tanto es así que la propia Comisión Europea, de la que usted tanto tira como argumento de autoridad, nos ha afeado la falta de ejecución de fondos europeos. Y viene usted y nos cuenta que, bueno, que lo que han ustedes acordado en Dubái, en la COP23, es una agenda climática fundamental. Señora ministra, que Dubái es uno de los países que más CO2 emite per cápita del mundo. Desde luego, infinitamente más que España. Entonces, si alguien se tiene que apretar el cinturón con las emisiones, no son los agricultores españoles. Es más bien aquellos con quienes usted viaja a Dubái. Aquellos que viajan en sus aviones, emitiendo CO2 por todo el mundo para reunirse durante 3 días en un país que es de los que más CO2 emite, para decidir que nuestros agricultores, con sus regadíos, son antiecológicos. Para decidir que Alcoa, en Asturias o en La Coruña, es antiecológica, que la central de As Pontes es antiecológica, que centrales como las de Soto la Barca o Lada en Asturias tienen que cerrar porque esas son fatales. Sin embargo, ustedes en Dubái, lo dicho, viajando todos a todo tren, ustedes no. Ustedes son los que de verdad son ecológicos. Y nos habla también de los incendios. Señora ministra, la principal causa de los incendios es que su ministerio ha prohibido a una buena parte de la ganadería rural limpiar los montes, como tradicionalmente se hacía. Si los montes hoy en día están anegados de maleza, es precisamente por la infinidad de trabas burocráticas y sanciones que ustedes les han impuesto a nuestros agricultores y ganaderos. Entonces, si usted quiere combatir esto, por favor, permita que quienes de verdad cuidan del monte continúen haciéndolo y no siga haciéndoles la vida imposible, que es lo que más o menos se están dedicando ustedes a hacer. Porque sí, cuando usted habla del agua y los problemas del agua, que son ciertos, pero lo cierto es que su única medida es prohibir a los agricultores acceder al agua. Tanto es así que en el Real Decreto Ley 823, que se convalidó por los pelos, por cierto, la semana pasada, hay una previsión explícita según la cual usted no, su ministerio, puede prohibir a los agricultores acceder al agua. Es más, hay una previsión para estimular que agricultores que están hoy en regadío salgan del regadío. Es decir, está usted estimulando el cese de actividad. Esa es su medida para evitar la escasez de agua. Y sigue usted hablando, respecto a la escasez del agua, de la restauración de nuestros ríos. La restauración, para que todos nos entiendan, no es más que eliminar presas y azudes que en nuestros ríos servían para almacenar agua. Es decir, que en tiempos de escasez su propuesta es eliminar los almacenes, que es todo lo contrario de lo que siempre se nos enseñó. En tiempos de escasez, almacena, ahorra, todo lo que puedas. Y sigue usted hablando eso de las medidas contra la sequía y nos dice que, bueno, que el año 23 ha sido el peor año. Bueno,
En el año 23 cayeron en España 56 litros por metro cuadrado, 560 litros por metro cuadrado. En el año 22 cayeron 536, es menos. Y en el 17, 474, es menos. Y en el 15, 500, que es menos también. Y en 2005 también menos. Y en 1980 también menos. Y en todos estos años, ante la escasez, lo que se hacía era almacenar. Entonces, señora ministra, es que todo apunta a que usted lo que está haciendo en realidad es boicotear a nuestros agricultores y ganaderos. Habla usted del país de 30 minutos y lo relaciona con la España despoblada. Bueno, la práctica, lo que hace el Partido Socialista. Sí, ya termino. Lo que hace el Partido Socialista en Asturias, que es donde más familiarizado estoy con la cuestión, ustedes han cerrado 2 escuelas rurales, anecdóticas, pero 2 escuelas rurales expulsando a la población que había en esas zonas, en Pelúgano y en Casomera. Y la de Bello no la cerraron ustedes porque Vox organizó básicamente una manifestación allí para evitar que se hiciera. Habla usted de los plásticos en los mares. Señora ministra, el 70% de los plásticos en los mares proviene de 10 ríos del mundo, 10 ríos que están situados en la India y en China. En España no tenemos un problema con los plásticos que vayan al mar. Es más, la mayor parte de los plásticos que se producen en España ya se reciclan. No tiene que venir usted a darnos lecciones. Usted lo que sí tendría que hacer es cumplir con su función, que cuando el 8 de diciembre el gobierno portugués le llamó para advertirle de un vertido de peles de plástico que sí pueden terminar convirtiéndose en microplásticos en el mar, usted no hizo nada. Y por eso, señora ministra, lo que creemos es que usted debe hacer más de lo que su ministerio compete y hacer menos de los eslóganes vacíos o falsos que usted lanza. Y por último, ya la cuestión de la energía eléctrica, que es absolutamente surrealista. Usted propone cerrar las centrales nucleares, lo cual va a incrementar la necesidad de generación energética, ya termino, de generación energética en España, y no propone ni un solo incremento de infraestructuras para el almacenamiento de agua de bombeo. Podría hacerlo, pero no lo hace. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora ministra, bueno, han pasado una cuestión muy concreta de las que usted ha mencionado, que ha pasado muy por encima y que realmente parece que ha pasado desapercibida. Cuando habla usted de la creación de una nueva Comisión Nacional de la Energía, es importante que todos entendamos que el actual organismo regulador tiene unos altos cargos que tienen un mandato por un periodo de tiempo, es decir, no pueden ser removidos por ningún gobierno, de tal forma que, una vez nombrados, pueden mantener su independencia o su dependencia en una dirección u otra, sin capacidad para ser modificados ni retirados de ese puesto por el gobierno. Pero claro, con la creación de una nueva Comisión Nacional de la Energía, todos los cargos y los miembros de esa nueva Comisión de la Energía serían nombrados ex novo, precisamente por este gobierno. Y nos encontramos, señora ministra, con el pánico que nos produce ver cómo su gobierno se dedica a colonizar todas y cada una de las instituciones del Estado. Y realmente nos produce pavor pensar en que creen ustedes un nuevo organismo regulador de la energía en España y que, como han hecho con tantos otros, lo colonicen con adeptos a su gobierno. Habla usted, además, de la energía eléctrica. Ha hablado en una intervención que ha ocupado menos tiempo, quizás, del que nos pediría su cargo y, sobre todo, el nombre del Ministerio y, sobre todo, la importancia para los españoles. La energía eléctrica es uno de los elementos esenciales para todos los españoles y la política que usted ha adoptado ha fracasado en conseguir un suministro estable de energía y a un precio constante y previsible. De hecho, los vaivenes en el precio de la energía han sido críticos para nuestra industria. Tanto es así que una proporción muy importante de nuestra industria no ha desaparecido de España, no solo por el coste de la energía, sino por la impredecibilidad en el precio de la energía. Y ninguna de sus políticas ha ayudado en esto y tampoco las cuestiones que ha señalado parece que vayan a ayudar en ello. Porque cuando nos habla del suministro eléctrico, la inversión en las infraestructuras de suministro eléctrico, señora ministra, para su gobierno es cero patatero.
es que ustedes no están dispuestos a garantizar la seguridad del sistema de suministro energético. Cuando hablan ustedes de la energía hidráulica como almacenamiento, su inversión para construir infraestructura hidráulica de almacenamiento, para ampliar los embalses existentes o para interconectar embalses existentes en la cuenca del Duero, en la cuenca del Tajo o incluso en la cuenca del Ebro, que es factible, su inversión en estas infraestructuras es cero. Por lo tanto, cuando ustedes dicen que quieren que la energía hidráulica sirva como almacenamiento, es un brindis al sol, porque no están luego invirtiendo en ello. De hecho, en la legislatura pasada, Vox presentó 3 iniciativas al respecto en noviembre de 2022 y en enero y febrero de 2023, y ustedes votaron en contra. Y por el contrario, ¿qué hacen? Promueven las desaladoras, que dependen tristemente del precio de la energía eléctrica, que ustedes precisamente están saboteando con su boicot a las nucleares y con su boicot a toda la energía de respaldo que puede asegurar el suministro en España. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Pasamos.